Yo me metí en el coro de Derecho y encontré dos cosas. El director no me gustaba mucho, los integrantes eran no más de 25 personas y no había ni una mina que yo dijera, uy, esta es. Entonces me fui volando a buscar otro coro. En el 72 empezamos a ganar dinero los luthiers. No lo podíamos creer, pero... Y todos dejamos de trabajar en lo que trabajábamos. Somos muy conscientes de que el grupo no es uno más el otro, sino uno por el otro, por el otro. Yo no soy gracioso contando solo nada. Yo soy gracioso con mi grupo. Yo no me siento melancólico, pero sí soy un tipo muy serio, muy responsable de todo. Y me hago cargo del mundo en el que me toca, de la vida, de mi gente, mi familia, mis amigos. Soy muy sociable, muy conectado y muy sensible. Hola, bienvenidos. Gracias por estar ahí y por estar aquí, como siempre. En las presentaciones yo siempre agradezco al invitado, pero hoy, además de agradecer, quiero decirles que para mí particularmente es un honor y un placer enorme contar con Daniel Rabinovich. Estoy seguro que interpreto el sentimiento de todos ustedes y de todo el público porque le agradecemos a él y en nombre de él, a Lelutier, por todo lo bien que nos han hecho, porque nos han compartido la belleza del humor, porque han sido inteligentes, nos han compartido su inteligencia y nos han hecho, creo yo, que en definitiva nos hacen mejores personas. Así que quería empezar por ahí. Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias, qué divino. No, es sincero, sinceramente creo que interpreto, como digo, el sentimiento de todos. Hay un agradecimiento natural a Lelutier, no se le agradece solo por la risa que provocan, sino por lo orgullosos que nos sentimos de ustedes. Si uno pudiera decir los 4 o 5 nombres argentinos que nos dan orgullo en el mundo, uno es Lelutier, el otro sería Messi y así, Quino, así que en nombre de ellos también. Daniel, me contabas la historia de tu apellido. ¿Hay una historia, o es leyenda o es verdad? ¿Rabinovich es tu apellido real o es aquello que pasó con tu bisabuelo? Mi bisabuelo se llamaba Bernardo Alevi y era religioso. Por lo tanto, en Rusia, donde él vivía, no había hecho el servicio militar, porque no podía tocar las armas. En consecuencia, era un indocumentado. Cuando empezaron las persecuciones y se le ocurrió salir de ahí con su familia, compró, robó, consiguió, no sé, esa parte no la sé, el documento de un señor que sí había hecho el servicio militar y se llamaba Rabinovich. Con ese documento pudo salir con su familia y vino sobre 1890 a la Argentina. Y ahí quedó ese apellido para mi familia. Ah, es una historia... Sí, lo que pasa es que la noveló un poco Daniel Samper Pisano y hizo un cuento que era sembrador de papas y que le iba muy mal. Muy gracioso, un cuento muy lindo, pero por supuesto invento de él. Vos sabés que en esta segunda temporada de la clase estamos investigando el origen de las vocaciones y cómo se convierten después en pasiones. En el caso tuyo hay una cantidad múltiples vocaciones. Empezás tocando el violín, después tocas la guitarra, después haces humor, sos payaso, sos actor, escribiste un par de libros de cuentos, y además sos licenciado en Derecho. Es decir, que hijo de un abogado penalista, ¿no? Penalista, papá, sí. Y vos hacés la licenciatura en Derecho. Da la sensación de que, por un lado, es como que si hubieras cumplido con el mandato familiar. Y después, una vez cumplido el mandato, una vez recibido, dijiste, bueno, ahora me voy a dedicar a lo que me gusta. ¿Fue algo así o no? Sí, fue algo así. Siempre fui desde chico muy inquieto, me gustaban y me siguen gustando muchas cosas, todas las cosas de lo que se llama en España manitas, electricidad, carpintería, armar y desarmar cosas. Desde muy pibe me gustaba todo eso. Y cuando empecé el colegio,
empecé también a hacer deportes de forma más regular, porque superé el asma infantil. Y entonces para mí, todo el secundario, que me fue muy bien, fue deportes, el colegio y música. Y me fue fenómeno. Pero ahí empezó, cuando se fue terminando el secundario, empezó para mí un lío gordo. No sabía qué hacer. No sabía si estudiar medicina, ingeniería, quería operar gente con un bisturí en la mano y quería hacer un puente, quería manejar un avión, quería correr coches de carrera, quería andar a caballo. No tenía idea. El derecho, por supuesto, no estaba ahí. Y por supuesto que estudié derecho. Hice el curso de orientación vocacional. ¿Cómo te inclinaste por derecho? Y por la conveniencia de lo que era tener el estudio de papá, que jamás lo tuve en realidad, pero estaba ahí. O mi hermano mayor, que era abogado, mi maestro de violín, que estudiaba derecho. Y eso es otra cosa notable, ¿no? Porque empezaste a estudiar violín a los 7 años. Sí. No es común que un chico empiece, bueno, sí que empiece a estudiar música quizás, pero no violín. ¿Cómo se dio eso? En casa había un piano que estudiaban mi hermano mayor y mi hermana menor. Y ¿En tu casa era un ambiente musical? Era un ambiente, sí, digamos, intelectual, musical hasta ahí. Mi papá cantaba tangos, era un porteño muy, muy porteño. Cantaba muchos tangos, milongas, silbaba, pero tocar piano tocaban mis hermanos. Y yo, para diferenciarme, preferí estudiar violín. Pedí un violín y me lo dieron. ¿Y no sabes por qué? No, todavía no lo sé. Porque además es un instrumento muy complejo para estudiar. Para empezar es muy duro porque suena realmente feo. Hasta que suena más o menos bien, que no es mi caso, nunca lo logré, ni hasta ahora, pasa un tiempo. Pero bueno, a mí me gustaba. En esa época, a mis 7 años, yo me fui a vivir a Mendoza y tuve mi primer profesor de violín, los 2 o 3 años que viví en Mendoza. Y cuando volví, estudié con Enrique López Ibels y me fue muy bien porque él me enseñó mucha música, más que violín. ¿Y pasaste luego a la guitarra? Sí, a los 13 años él se fue a vivir a Chile y yo no quise seguir con ningún maestro. Dejé el violín, lo dejé, digamos, hasta que en Lelutier empecé a tocarlo otra vez. Claro. Pero empecé a estudiar guitarra con José María de los Hoyos, estudié 2 años, hasta que él también se fue, pero se fue del todo, se murió. Cuando yo era muy chico fue un golpe durísimo para mí y dejé de estudiar guitarra también. Pero, así toco. ¿Y el origen del, ¿y el origen del payaso dónde está? ¿Dónde está el humor? ¿Cómo surge la actuación, la necesidad de...? ¿Es natural? Porque, digamos, la relación con el luthier aparece en la universidad. Sí, un poco después. Pero vos cantabas folclore. Yo cantaba folclore y tenía un cuarteto. Que se llamaba Los Amanecidos. Los Amanecidos, al estilo de los chalchaleros. Y con eso hacíamos Vos querías ser como Saravia. Sí, o como Cabeza más. O como Cabeza. Quería tocar como él y escribir las canciones que él escribía, sí. ¿Y Los Amanecidos por qué se llamaban así? No sé, era, qué sé yo. Era como los chalchaleros, una versión de los chalchaleros. De chicos, teníamos 15 años, sí, 14, 15 años. Después el payaso no sé cómo vino. Yo me acuerdo que en esa época empecé a hacer fiestas, a animar fiestas para chicos, con un grupo de amigas. Y me gustó mucho, entonces pensé que podía ser un camino vocacional. Cuando entré al coro de la Facultad de Ingeniería, yo tenía 17 años, había ahí un grupo que fue el germen de lo que después fue Lelutier, en el que hacíamos bromas y payasadas y demás, y bueno, ahí también hice alguna cosa, y después empezamos con I Musicisti en el año 65, y desde entonces cada vez quise actuar más. Y eso en la universidad, quizás ahora no se ve tanto, en la universidad de entonces, en la que vos hiciste, recordás la UBA con mucho cariño, ¿no? Muchísimo cariño, para mí fue la apertura máxima que tuve en esos 17, 18 años de edad. ¿Cómo era la Universidad de Buenos Aires entonces? Bueno, mi facultad era fantástica, todavía no estaba tan metido lo que después entró, que fue el Sindicato Universitario de Derecho, que era un nido de nazis, de gente de extrema derecha muy pesada. Había mucho despelote, mucha efervescencia, pero
se aprendía mucho. Aparte había puertas enormes con un cartel así que decía extensión universitaria, y vos abrías la puerta y te podías encontrar un club con piscina, con entrenadores, un campo de deportes, escuela de teatro, coro, un armonio. ¿De qué año estamos hablando? De la Universidad Faro del Mundo, del 55 al 66, obviamente, a Onganía. Claro, y después de ahí aparece el coro. Sí, pero yo me metí en el coro de Derecho y encontré dos cosas. El director no me gustaba mucho, los integrantes eran no más de 25 personas y no había ni una mina que yo dijera, uy, esta es. Entonces me fui volando a buscar otro coro. Bueno, ahí vamos a hacer una pausa porque ahí descubrimos que en las vocaciones también interviene el azar y las minas. Sí, en el orden inverso. En el orden inverso. Seguimos el recorrido entonces, violinista, guitarrista, cantor folclórico, animador de fiestas infantiles, universidad, y ahí se abre el camino. O seguimos a la chica o seguimos al coro, ¿cómo sigue? Me fui a otro coro por muchos motivos. El primero, en realidad el más importante, es que yo tenía algunos amigos en ese coro. En el de ingeniería. En el de ingeniería, que estaba en la universidad esta gótica que está en la calle de las Heras, Ajá, sí, donde sí. estudió mi papá y donde estudió mi hijo, que es ingeniero. Mi papá estudió Derecho y yo canté 8 años ahí. O sea, las 3 generaciones fuimos ahí. Ese coro lo dirigía Virtú Leopoldo de los Corazones de Jesús y María Maraño, Virtú Maraño, que era el capo de los directores de coro. Yo quería cantar con él. Entonces me fui ahí, me anoté ahí, y me dejaron entrar y me saqué la grande con todos los premios, porque ahí conocí a este grupo que soy Lelutier, ahí me hice amigo de ellos. Ellos también participaban del coro. Claro, éramos todos del coro, sí, sí. ¿Y cómo fue la reunión? ¿Cómo se fueron ahí confluyendo todas las vocaciones? La de cantar con el humor, ¿te encontraste que ellos te sentían lo mismo? Mirá, ahí mucho no sabíamos, éramos muy chicos. Yo lo que quería era conseguir un laburo en el que me alcanzara la guita hasta el día 15 y no hasta el día 14, que era lo que me pasaba siempre. Esos laburos horribles que uno tiene cuando tiene 15 años. Lo primero que pensaba era eso. Pero además estabas estudiando Derecho. Además estaba estudiando Derecho. Llegaste a graduarte. Sí, sí, sí. Pero lo que yo quería era encontrar un sistema de vida, crecer. Bueno, ahí conocí a Gerardo Massana, que fue el líder que armó I Musicisti, que hizo los primeros instrumentos, compuso las primeras partituras, y había todo un juego en el coro, fuera de los ensayos, en los cumpleaños, en los viajes, en las fiestas de la primavera y demás, un juego de hacer humor con la música seria, cantar en broma cosas corales y demás. Que ese fue el germen de mi grupo. Y ahí insensiblemente empezamos todos a aprender a tocar diversos instrumentos, a cantar a voces, a hacer bromas y demás. Por un lado, estabas terminando tu carrera, te ibas a recibir de una profesión que te iba a permitir trabajar, obviamente, como abogado, como escribano, y por el otro se estaba dando esta formación. ¿Cuándo descubriste que una cosa, qué te inclinó? ¿La vocación o la sensación de que con esto ibas a ganar más? No tenía idea, no tengo una respuesta, porque estaba totalmente perdido. Yo sabía que estaba enamorado de mi novia, que es mi mujer. Estoy casado con mi primera novia, que era ella. Sabía que quería vivir con ella. Era excelente estudiante de Derecho ella, candidata al premio Salvat o a tener una medalla. Y yo era un desastre, yo era 3 de promedio. 3 sobre 10, ¿no? O sea, yo tenía un montón de bochazos, no me iba bien. Porque me interesaba muchísimo el derecho, pero trabajaba, hacía teatro, cantaba, me interesaban más otras cosas, jugaba al rugby todavía. Así que para mí fue duro terminar la facultad. Pero por suerte la terminé, y la terminé muy influenciado, no tanto por el empuje familiar o el mandato familiar por el cual entré a la facultad, sino por la presencia de mi mujer, ya terminando la carrera, cuando éramos novios,
y ya trabajando, ya manteniéndome, ella a mí, con su sueldo de abogada, y convenciéndome ella a mí de que dejar inconclusa la carrera iba a ser muy frustrante en todo sentido para mí. Tenía razón, por más que después trabajé 2 años o 3 años en la profesión. ¿Cuándo sentiste que se produjo la revelación, si es que fue tal, que sentiste que era el humor, que era el grupo, que era...? Y no lo sentí fuertemente nunca. Lo que pasó fue circunstancialmente que en el 72 empezamos a ganar dinero los luthiers. No lo podíamos creer, pero... Y todos dejamos de trabajar en lo que trabajábamos. Hubo un momento que actuaban en algún lugar, recuerdo una anécdota, en la que miraban a la gente pasar y decían, ese entra, no entra, en La Cebolla, sí, de la calle Bartolomé Mitre. Bueno, un par de años después hicimos una temporada en el Margarita Xirgu, en la calle Chacabuco, a donde hicimos, no sé si 100 funciones o algo así, y se llenaban todas las funciones, y empezamos a poder vivir de lo que ganábamos en teatro. Entonces todos dejamos la profesión. Marcos dejó la locución, Carlito dejó de fabricar aspirina, yo dejé la escribanía, en fin. Y todos nos dedicamos a vivir del luthier. Cosa que fue harto difícil hasta unos años más tarde, pero podíamos. Harto difícil en el sentido de que vivir... ganábamos muy poco. Claro, de vivir bien. Sí. Pero además era un disfrute incorporado que no traía la otra profesión, que no traía el derecho, ¿no? Exactamente. O sea, también no era solo el dinero, era comprobar que se podía ser feliz haciendo lo que les gustaba. Y era tan raro eso, ¿no? Porque este siglo, este momento, a donde, entre otras cosas, vos me contaste que estás empezando una escuela de críticos, de arte, ¿no? Esto es nuevo. Esto tiene muy pocos años. En mi época no había estas posibilidades. El músico era una persona que tenía hambre, que pasaba hambre, eran flacos. Los músicos, los actores. Hoy en día con el trabajo artístico se puede vivir, bueno, hay personas que pueden vivir, que lo pueden disfrutar, y eso fue lo que nos pasó, fue fantástico. Claro. Y el humor, porque tenés esa característica de que se le atribuye a los payasos de cierta melancolía cuando no están en el escenario o están en representación. Sí, no sé si melancolía, yo no me siento melancólico, pero sí soy un tipo muy serio, muy responsable de todo, y me hago cargo del mundo en el que me toca, de la vida, de mi gente, mi familia, mis amigos. Soy muy sociable, muy conectado y muy sensible. Y en el escenario soy distinto, soy muy payaso, soy de improvisar, de hacer bromas con mis compañeros, de divertirme muchísimo, pero en la vida real no tanto. No. ¿Y por qué crees que se da esa dualidad, que es propia de la naturaleza del payaso como actor, ¿no? Puede ser que, como dirían los psicoanalistas, sublima su tristeza, su dolor, su vida real, su penuria en el trabajo, ¿no? en la máscara. Y eso que no usamos máscara nosotros. Pero se ve que me pongo la del gordo simpático, la del tipo desparpajado, que improvisa, que juega con la gente. Yo me doy cuenta que pasa eso. Me doy cuenta que yo juego mucho con la gente y la gente conmigo. Hablando, recién hacías referencia al psicoanálisis, ¿no? Hay una influencia de la terapia fuerte, personal y en el grupo, ¿no? Porque también creo que hiciste una terapia personal. Sí. ¿Por qué acudiste a la terapia? ¿Para reconocerte en esas cosas? Yo me empecé a analizar en el año 74, cuando llegué a pesar 103 kilos. Y nació mi hijo varón. Yo me empecé a analizar 2 días antes de su nacimiento. Yo no cabía en ese cuerpo, estaba súper incómodo. Yo había sido gordito, pero atlético y deportista. Y había dejado de hacer deportes y había engordado 30 kilos. Y estaba enormemente incómodo. Entonces empecé a buscar, le pregunté a mis amigos, yo tenía un íntimo amigo psicoanalista, y me sugirió que hiciera una psicoterapia. Bueno, empecé a analizarme ahí hasta hoy, con diversos analistas. Sí. ¿Y qué descubriste? ¿Por qué te da placer la terapia como para continuarla? Placer... El descubrimiento de vos mismo, el reconocimiento, sí, la investigación. Porque la terapia parece que es afín a una cosa muy notable en vos, que es la ambición de conocimiento.
querés ser actor, conocerme yo también. Querés ser actor, escritor, humorista, te interesa el mundo, te interesa la sociedad, ¿no? Y vos mismo. Y me interesa saber qué me pasa con mis creencias, con mi apetito, con mis vínculos, cómo manejo yo la relación de padre, de abuelo, de marido, de amigo. Y siempre encontré por eso me quedó medio incómoda la palabra placer. He sentido placer alguna vez en sesión, como he sentido placer muchas veces en una entrevista. Y he sentido displacer también, claro, cuando me he encontrado con aspectos espantosos míos o que yo considero que no me gustan nada. No sé si yo no voy a terapia por placer, claro, voy a buscar alivio. Quizás yo lo entendí así porque digo, en general la gente tiende a terapias cortas o a terapias que duren un poco o si duran mucho tienden a cansarse y en cambio vos tenés una continuidad en la terapia, en el tratamiento, que no es común, ¿no? Sí, bueno, lo necesito, soy un tipo muy neura, muy sensible, me raspo y me arde. Me empujan y me caigo, me miran fijo mal y me hace doler. Entonces necesito apoyo constante. Y tal vez ahí también quizás te haya ayudado a descubrir tu última vocación o la más tardía, que fue la de escritor. Sí, ahí hubo un accidente muy clave. Yo no escribía más que cartas, pero escribo cartas desde que soy muy chico. Escribo y contesto las cartas. Yo tenía toda una rutina de escribir cartas, nada más. Pero pasó en el 2001, 2002... ¿Y cartas a mano? Sí, a mano, sí, claro. No con las nuevas tecnologías. No, te digo desde hace 60 años, claro, cuando yo era chico. Pero digo, ¿seguiste escribiendo a mano siempre? Sí. No, bueno, últimamente no, escribo con el ordenador. Pero sí, y pasó una cosa muy puntual que fue un episodio de violencia muy, muy bravo que tuvimos en casa y yo quedé muy asustado. Durante un tiempo, Susana, mi mujer, y yo estuvimos casi sin salir, más que para trabajar o para las cosas elementales, y yo me encontré con un universo que no conocía, que era mi propia casa, mi propio jardín, a donde yo no había metido mano nunca, y el ordenador. Me metí con el jardín, aprendí un montón de jardinería y hice jardinería en mi casa y sigo haciéndola. Y me puse a escribir todas las mañanas. Y encontré un alivio enorme. Me ayudó muchísimo a volver a... ¿Te reconciliaste de alguna manera? Sí, bueno, con la inseguridad y la violencia y el maltrato no, pero volví a hacer una vida normal, digamos. Claro. Escribiendo. Fue una terapia extraordinaria. Y, digamos, el episodio... No querés recordarlo, pero digo, tuvo que ver con la inseguridad. Absolutamente, sí. Secuestraron a mi hijo y mi hijo, con muy buen criterio, vino a casa, que sabía que estaba su mamá y su papá y había un cajón con un poco de plata y en su casa él tenía 70 pesos y a su mujer, recién casados, en un departamentito chiquito. Entonces dijo, venir a casa. Le dimos la plata a los chorros, se llevaron todo lo que pudieron durante media hora y nos dejaron. Pero yo quedé muy mal y mi mujer también. Pero de ahí sacaste algo positivo. Sí, escribir. Escribir. Y publicaste un par de libros que además fueron con buena crítica. Sí, y no publiqué otros cuantos cuentos que escribí a posteriori. Yo no sé si es porque no me gustan tanto o porque no lo necesité. ¿Y la novela que iba...? Y empecé una novela que la empecé mal, la empecé por el final. Tengo escrito el final y nunca supe cómo escribirla. Y ahí está, ahí estará. Es una incomenzada novela. Adelante, por favor. Me da curiosidad de todos los países a donde ha ido el espectáculo y que lo has visitado trabajando, ¿cuál es el que más o con el que más has tenido afinidad por un hecho curioso, una anécdota que puedas recordar y por qué? Afinidad con el público de todos los países hispanoparlantes, un cariño enorme por el público uruguayo,
Todos tenemos un lugar en el mundo, yo tengo muchos, pero uno es Uruguay, uno es Punta del Este, donde trato de vivir todo lo que puedo. Otro es Caracas, que nos abrió la cabeza. Otro es Madrid, que es mi ciudad de elección como español. Y otro es Buenos Aires. Pero no por un motivo en especial, sino por lo hermoso que ha sido visitarlos. Por favor. Yo quería preguntarte sobre dos nombres, o sea, ¿cómo fue el cambio de I Musicisti a Lelutier y cuál es el título de la novela? El cambio de I Musicisti a Lelutier fue porque cuando nos separamos de I Musicisti y formamos Lelutier, el Flaco Massana, que era nuestro líder, Gerardo Massana, y Marcos, Marona y yo nos llevamos lo que era nuestro. Los instrumentos que había hecho el Flaco, la mayoría en la casa de mis padres, en un taller que yo tenía en la azotea, las partituras que había escrito el Flaco, las letras de Marcos, y no nos llevamos el nombre de I Musicisti porque no era nuestro. I Musicisti era un chiste sobre I Musici, que era un grupo muy conocido de esa época de música barroca. Y entonces tuvimos que buscarle un nombre al grupo. Al día siguiente o a los 2 días nos empezamos a reunir y a Jorge Marona se le ocurrió que si nosotros hacíamos nuestros instrumentos nos podíamos poner los luthiers. Y ya que nos poníamos luthier, nos pusimos les luthiers, para que fuera todavía más francés. Que fue una idea genial de Jorge, que nos trajo un laburo hasta el día de hoy, que es explicar qué quiere decir, pero que es un nombre que amamos. ¿Y el otro nombre? El nombre, el título de la novela. No. Saint-Titule se llama. Por favor. Sí, quería preguntarle alguna experiencia positiva en alguna gira por Venezuela, algo que recuerde, algo que le haya gustado a los venezolanos. Todo, en especial el teatro que está en El Silencio, el municipal, al que fuimos por primera vez, Reni Ottolina y su programa, en el cual estuvimos algunos meses, el Teatro Las Palmas en Chacaíto, y todo lo que significaba la Caracas del 72, 73, con ese olor a dólares, ese olor a crecimiento, a locura creativa, a cantebé, a corales, a teatro. Toda esa revolución que fue esa Caracas. A nosotros nos pegó tan fuerte que volvimos durante, no sé, creo que 20 años, casi todos los años, y todavía hoy en Lelutier un juego habitual es, oye, pana, tú te vas como una arepa es jugar a que somos venezolanos, a que hablamos en venezolano. Nos abrió la cabeza totalmente. O sea que tenemos un recuerdo hermoso de Caracas. Siguiente, por favor. Sí, yo quería preguntar ¿cómo hacen para recrearse durante tanto tiempo y cuál fue, por alguna situación especial o no, en su obra, dentro de todas las que hizo, alguna especial, si tiene algún favoritismo, cuál le gusta más? Trabajamos muchísimo, somos un grupo de hermanos y amigos, una familia que nos queremos mucho y queremos mucho el producto del grupo. Somos muy conscientes de que el grupo no es uno más el otro, sino uno por el otro. Y el producto es una bola totalmente diferente de la que somos nosotros 5. Ese es el secreto y el trabajo en común. Y nos llevamos muy bien, entre otras cosas, porque respetamos la individualidad de cada uno, por más que votamos y somos democráticos. En lo personal, a mí el espectáculo que más me gustó de nuestra carrera fue Luterapia. Y creo que representa en su título lo que realmente es Lelutier, que es una luterapia. Es una terapia para vos y para toda la gente que nos viene a ver, y fundamentalmente es una terapia para mí y para mis compañeros. De hecho, estamos los 5 vivos, sanos y potentes a esta provecta edad de los 70 años, y seguimos hace casi 50, y creo que no es casual, creo que es porque el grupo cura, el humor fino,
el apelar siempre al buen gusto, a la música y a la parte más sensible y valiosa del ser humano, cura, ayuda, mejora, a ustedes y a nosotros. Siguiente, por favor. Daniel, yo me imagino que tal vez no te preguntan o te piden que recrees alguno de los personajes que has hecho a lo largo de esta carrera, ¿no? Yo a veces estoy así, déjame vivir, me acuerdo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Vos tenés alguno así preferido? ¿Te piden que hagas, que recrees así en situaciones familiares o te encontrás con gente por la calle que te pide eso justamente? Ya no. ¿Ya no? Ya no, porque la respuesta es normalmente no. No sé actuar solo de Lelutier. Lelutier es una coral. Es un quinteto y funciona como tal. Entonces, si yo te digo, a ver, que me acuerde de algún chiste. Muchas veces mis alumnos me preguntan si la peripatética anotrética de la filosofía aristotélica transtrueca los dialectos socráticos. Yo siempre les respondo que no. Otro de mis compañeros me pregunta, ¿que no qué? Que no sé. Bueno, eso no tiene gracia si yo lo cuento yo solo. No tiene gracia si lo cuento solo sin el diálogo y yo no soy gracioso contando solo nada. Yo soy gracioso con mi grupo. Por eso digo que no y listo. Me ahorro problemas. Pues es que hay cuentos, viste que la gente cuenta cuentos, cuenta chistes. Yo sé algunos chistes y no los cuento porque no los sé hacer. Los rompo, los cuento mal, cuento una parte que primero antes que la otra. Les parece, lo cuento a Carlitos, que los cuenta muy bien, o a Marcos, que también los cuenta muy bien, y les pido que me lo cuenten ellos a mí. Adelante, por favor. Bueno, yo siempre me pregunté de dónde salen las ideas de los instrumentos extraños que veo cuando veo alguna función y esos sonidos, ¿a quién se le ocurren? ¿Y lo fabrican entre todos o es una persona? ¿Y quién? Se nos ocurren, originariamente se le ocurrían y lo fabricaba casi exclusivamente Gerardo Massana, el fundador del grupo. Luego lo fuimos ayudando, había que martillar, había que serruchar, que comprar materiales, lo íbamos ayudando quienes podíamos. Pero de entrada tuvimos gente con un taller propio nuestro y gente, luthier, digamos, que fabricaban nuestros instrumentos. El primero fue Carlos Giraldi, luego de él fue Hugo Domínguez y algunas otras personas. Fernando Tortosa han trabajado también en el taller hasta el día de hoy. Las ideas sí pueden ser de algún luthier, normalmente no lo son, son de algún otro. Pero lo que sí hacemos es estar en todo el proceso para ver cómo, qué va a tocar, si es melódico, es percusivo, qué tipo de necesidad tenemos, a qué idea humorística se puede aplicar, etc. Y después es el último proceso que es aprender a tocarlo, porque son prototipos que nadie sabe, nadie pudo estudiar jamás, ¿no? Entonces hay que aprender. Y ahí hay que buscar del quinteto el que más se le anime. Es bien complicadito el tema. Daniel, tengo para mí que la idea de que la lágrima es egoísta y el humor es solidario. Y la risa es solidaria. O sea, la sensación de que cuando uno llora, siempre se llora por uno. Por lo que le duele a uno. Y porque aún llorando a alguien que se va, a una pérdida, uno está llorando por lo que a uno le queda de dolor, ¿no? En cambio, cuando uno se ríe con otros, aunque a veces nos reímos solos, leyendo, pero siempre aún leyendo estamos riéndonos con el autor. Y en el caso de ustedes, con ustedes. Esa solidaridad que tiene el humor, ¿no? Pero por otro lado, también, como ocurrió con el episodio de la revista francesa, me hizo pensar en que el humor, ¿por qué es tan hiriente para algunos? Tan difícil de sobrellevar para algunos, que no soportan y tienen que eliminar a los autores. Es una cosa tremenda, es una locura de lo que es la irracionalidad y la falta de sentido democrático. Lo importante
si el otro piensa distinto es por qué lo piensa distinto y qué hace con esa distinción. Y aprender de eso para crecer. Usar una bomba, un cuchillo o matar a mansalva normalmente no sirve para nada. La humanidad lo ha demostrado en los últimos 50.000 años, que eso no sirve para nada. ¿Cómo viviste el episodio del atentado a la revista francesa? Terriblemente mal, con un enorme dolor. Yo también soy Charlie. Me parece una locura. Yo tengo de mis 2 hijos y sus cónyuges, 2 son periodistas. Y tengo un enorme amor por ese trabajo y es un trabajo de riesgo hoy. Por otro lado, a mí me parece que hacer humor y hacer sátira puede tocar fibras de sensibilidad si se hace sobre temas duros, sobre temas con los que yo personalmente creo que no se debe hacer humor o no se puede hacer humor. Con el sufrimiento máximo, con el mal absoluto, con la persecución, con la cueva, con la trinchera y el lanzallamas de un lado y los muertos. Con eso no se puede hacer humor. Pero hacer sátira con lo que es el pensamiento de la gente, no solo de los musulmanes, con el pensamiento religioso, creo que sí se puede hacer humor. Y también con el pensamiento político. Y por supuesto, por supuesto. Es más, hay toda una especialización en lo que es el humor político. ¿Por qué crees entonces que en el caso del ataque a la revista, siendo que en Francia, por ejemplo, hay un crecimiento de un discurso xenófobo muy fuerte, inclusive de un partido que representa a Marine Le Pen, que es un partido no solo ultraderechista, sino que es casi cercano, filo nazi? Sí. ¿Por qué el ataque la reacción no es contra ese discurso y es contra una revista que en definitiva son humoristas, que son escritores, que además no solo se han tomado en broma determinada religión, sino que se han tomado en broma todas las religiones? Todas las religiones. Yo he visto caricaturas con personajes religiosos judíos, religiosos católicos, por supuesto, sí. Claro, sí, pero ¿por qué particularmente en lo religioso que provoca esa reacción tan brutal? No se puede hablar de la religión, no se puede uno tomar en broma ciertas leyendas de las religiones o ciertos evangelios o lo que sea, que la reacción es brutal. ¿Por qué crees? Es increíble. No sé por qué es, pero me parece lamentable, tremendo. Vos decías, la lágrima es con uno. Yo lloré muchísimo mirando la tele y leyendo los diarios, leyendo Le Monde, lo que decían los franceses, escuchando a la gente en la plaza quejarse. Y me solidarizo tanto con lo que es el pueblo y el gobierno y los humoristas y los gráficos franceses. Digo, yo también soy Charlie, pero no te puedo contestar. No, claro. Pero, esas son las cosas que me desesperan y por eso cuando a mí me preguntan, ¿vos sos un tipo de buen humor? Le digo, cuando puedo, sí, pero muchas veces no puedo. ¿Qué buen humor pude tener ese día? ¿O quién pudo tener buen humor ante una cosa tan dantesca, tan espantosa? ¿Cómo va tu humor personal con relación al país, a nuestro país, a nuestra sociedad? Y así, fluctuante también. A medida que me voy poniendo más viejo también estoy más tranquilo, menos irascible. Pero este país me ha dado motivos para estar muy enojado muy a menudo. He tenido, como se dice en derecho, intervalos lúcidos en lo que va del país. Y como yo estudié y creo que las sociedades se salvan de 2 únicas formas, con un movimiento nacional y popular o con un líder o una líder indiscutida, carismática y decente, y no veo eso, yo no agarro, no sé dónde meterme. Puedo no votar, porque ya tengo 71, pero quiero votar, voy a votar. Pero una vez más voy a votar entre un panorama de gente que no me provoca ninguna certidumbre, ninguna cosa de gran esperanza, como fue, por ejemplo, el 83, que voté con esperanza. Daniel, en el caso del grupo,
hablamos de la terapia individual. Cuando hacen terapia en el grupo, ¿cómo sobrellevan el mal humor? ¿Cómo ese mal humor se transforma en algo creativo? En el mal humor de la convivencia que han tenido en alguna ocasión. ¿Cómo funciona la terapia en grupo? La terapia en grupo fue, o grupo operativo, como se llamaba técnicamente, fue una ayuda que necesitamos en el último año de vida de Gerardo, que sabíamos que se iba a morir, que tenía una enfermedad mortal, y sobre principios del año 73 empezamos a hacer una terapia con Fernando Ulloa, que era una persona extraordinaria, que fue un gran empuje y un gran alivio para nosotros. El flaco se murió a finales de ese año y decidimos continuar porque encontramos que era un buen lugar donde potenciar nuestra creatividad y donde, las comillas, con comillas, pelear con protector en la cabeza, guantes, un ring acolchado y un árbitro. Y sin piedras, sin cuchillos y sin armas. O sea, no está mal pelear, pero hay que pelear con dignidad, hay que pelear con altura, hay que aprender de la pelea. Y en igualdad de condiciones. Y en igualdad de condiciones, sí. Bueno, eso nos hizo muy bien, hicimos como 20 años, hasta el año 92. ¿Con qué frecuencia? Una vez por semana cuando estábamos en Buenos Aires. O sea, unas 20, 30 sesiones al año. Estamos la mitad del año en Buenos Aires. De 1 hora y media. La pregunta fue cómo sobrellevábamos las cosas duras ¿El mal humor, de ahí? cómo lo transformaban en un hecho creativo? No siempre pasaba. Yo te diría que el mal humor es re difícil de transformarlo en creatividad. Lo que sí es posible es transformarlo en buen humor, y ahí aparece la creatividad. Yo no recuerdo una sola pelea de las sesiones en las que había mucha pelea, de las que saliéramos cantando y bailando y escribiendo un tema, pero sí me acuerdo de reuniones a los 2 días o 3 días donde el saludo era más afectuoso y donde la puteada estaba como de costado. Fue un laburo bárbaro. Ahora, es realmente del pasado para nosotros, porque hace como, yo te diría como 20 años que el grupo está, que es una papita. Es afinado, sí, diríamos, sí. en términos musicales. Nos llevamos fenómeno, nos queremos, nos visitamos, tratamos de comer juntos. Ahora, por supuesto, cuando estamos 140 horas, que es lo que dura el día de gira en un hotel, te pudrís, te aburrís. Y ya tampoco te dan muchas ganas de estar con tu compañero, vos lo que querés es volver a tu casa. Bueno, eso es inevitable. El laburo tiene ese costado, ¿no? Hay momentos claves que señalaste en tu vida, como fue ese episodio ingrato de la inseguridad, que cambiaron, que te hicieron, por ejemplo, descubrir la posibilidad de escribir, de convertirte en escritor. Y hay un episodio personal que tiene que ver con tu salud, que también me parece que tiene que ver con una explosión del humor personal, interno, ¿no? Que tiene que ver cuando te decís vos que sos un sobreviviente. Sí, porque tuve un montón de cosas de las que liquidan a los seres humanos. Mi mujer dice que yo tengo una mala salud de hierro, porque salgo de todos los problemas. Bueno, por ahora es así, y por suerte muy bien. Pero sí, he tenido un montón de episodios de estos de salud que me han tenido mal traer. Pero digo, como sobreviviente, ¿podés transmitir la idea de esas cosas que la gente no... Se dice que, viste que a veces hay frases hechas de ese tipo, la salud es como la democracia, te das cuenta cuando la perdés. Y efectivamente pasa eso. ¿Y qué cambios te produjo, qué toma de conciencia te produjo? Ahora te entiendo, no entendí antes. Creo que sí, que me hizo más humano. El sentirme que yo también era un número en un hospital durante un mes y que ese número podía estar tachado al día siguiente, me hizo bajar un poco los humos, que tuve y muchos, y sigo teniendo. He sido fanfarrón mucho tiempo y no es un aspecto que me guste. La enfermedad te acerca así a la realidad de todo el mundo, a la cosa más elemental, ¿no? Y en lo cotidiano, ¿qué disfrutás? ¿Qué Todo. aprendiste a disfrutar más, quizás, ¿no? Todo. La convivencia, el descanso, la lectura,
el escuchar la música y compararla, seguir estudiando, todo. Soy un gran disfrutador. Comer, beber, caminar. Por último, ¿disfrutaste esta charla? Mucho. Nosotros, totalmente, absolutamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Como te dije al comienzo y como les dije a ellos también, es un honor, un placer y me parece, interpreto nuevamente, un reconocimiento enorme y un orgullo para todos nosotros, en particular vos y en representación de Lelutier. Qué divino. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, querido. Gracias.